fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. El amor vence el temor, en ti somos libres.
primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi su luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ayer por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Oh, sí, somos libres en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca fuerte, hermano, nuestra roca bendita. Vamos siguiendo alabando a nuestro Señor, hermanos. Dios los bendiga a todos. Ojalá que estén pasando buen día esta mañana, hermanos, aquí con nosotros, donde quiera que estén, si están aquí o si están en sus casas, hermano. Pero que nuestro Dios ya sea siendo la roca fuerte en nuestras vidas, hermano, para que el mundo vea esa luz del Señor, esa fuerza que tiene nuestro Señor poderoso, entre virus o no virus, hermano. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hermano. Nuestra roca, vamos a alabar al Señor esta mañana. Y refugio contra la corriente, la torre de mi protección, fortaleza en mis dificultades, mi escondero eres tú. Mira las enfermedades, consuela todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en esta vida, roca eterna, verdadera y fiel, tu promesas cumplen con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, y refugio contra la corriente, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil y ayuda en necesidad, roca fuerte, verdadera y fiel, tu prometes cumplir con tu palabra, roca llena, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, roca llena, verdadera y fiel, tu prometes cumplir con tu palabra, roca llena, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Oh, seguimos alabando a nuestro Señor poderoso, nuestra roca fuerte, y así vamos a pasarle tiempo a nuestro pastor. Aleluya. Y deseamos que Él pueda bendecir cada una de sus vidas, de sus corazones. Gracias nuevamente por estar aquí, por hacer el esfuerzo de poder estar
en la casa del Señor. A todos los que nos están conectando en cualquier parte donde usted esté, deseamos que el Señor los bendiga. Hemos estado teniendo gente que nos escucha en Reynosa, Tamaulipas, la familia de la hermana Anita. Estamos escuchando que Dios está haciendo cosas buenas con ellos. Tenemos gente también en el área de Laredo, de Nuevo Laredo, de Saltillo, Coahuila. Las hermanas allá de la misión, de la célula, también nos están escuchando. Gracias por estar en sintonía. Y los de aquí de San Antonio y otros lugares, gracias por estar con nosotros esta mañana. Les voy a invitar para que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo número 24. El Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Mientras usted busca la escritura, le voy a pedir que oremos en esta mañana por algunas necesidades. Tenemos la familia Rodríguez, el hermano Miguel está pasando por un momento de salud un poco difícil. Oremos por el hermano. Vamos a orar por la hermana Adriana Hernández, que también tiene una situación de salud muy especial. Vamos a orar por la hermana Leos. La hermana Leos fue llevada al médico estos días pasados. Está bien, pero que Dios le siga fortaleciendo y ayudando. Vamos a orar también por la hermana Ruiz, la esposa de nuestro hermano Joel, que en el mes de mayo va a tener una cirugía. Que el Señor sea glorificado en ello. Vamos a orar por estas peticiones, oramos por la palabra, la leemos y continuamos. Padre, gracias porque podemos ir aquí, Señor, con todo nuestro corazón, pidiéndote que te glorifiques, pidiéndote que muevas todas las cosas, Señor, en favor de nuestra vida y que podamos, Señor, ver tu mano poderosa obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta mañana donde podemos estar aquí para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que te glorifiques en los corazones de nuestros hermanos el día de hoy. Y también, Señor, te suplicamos que extiendas tus manos, Señor, sobre aquellos que están pasando por momentos difíciles de salud. Ponemos en tus manos, Señor, la hermana Ruiz. Señor, toca su organismo, permite que esa cirugía que los médicos estarán haciendo, Señor, tú puedas usar sus manos y tu sabiduría, Señor, sea con ellos para que nuestra hermana esté completamente restaurada en su salud. Ponemos en tus manos, Señor, al hermano Miguel. Permite que tú, Señor, te puedas glorificar en su cuerpo. Permite que toda enfermedad, molestia, malestar, dolor, en el nombre de Jesús, desaparezca. Glorifícate, Señor, en su vida. Permite que la hermana Adriana Hernández, Señor, tú puedas glorificarte en ella y ella pueda, Señor, recibir una completa sanidad en su organismo. La presentamos en tu nombre delante de ti, creyendo, Señor, que tú tienes control de su vida. La ponemos en tus manos. Esta mañana también pedimos una bendición por la hermana Leos. Sé con ella, ayúdale, Señor, y cualquier otra necesidad que los hermanos pudiesen, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que te manifiestes. Sigue bendiciendo la vida de nuestros hermanos Moreno. Y gracias, Señor, por las cosas buenas que tú haces en cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Lucas, hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Perdóname, no es el 20, es el 24. Capítulo 24. Ya les había dicho, no sé por qué me vine. Dice la escritura en el verso 24 al 29. Lucas, capítulo 20, del 24 al 29. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de los que le decía. Ocupe sus lugares, hermanos. El día de hoy estamos recordando 8 días después de la resurrección de Cristo. El relato de la crucifixión, todos nosotros lo sabemos, pero para aquellos que nos están escuchando por primera vez, déjeme decirle que la historia que ha transformado y cambiado el mundo es precisamente la de Cristo Jesús. Esta historia no solamente de su nacimiento y de sus milagros, sino el hecho mismo de que Jesús, tomando forma de siervo, habitando entre los hombres, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en esa condición decidió entregar su vida para perdonar sus pecados y para perdonar los míos. El Señor decidió morir en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Sin embargo, el hecho de que estaba el Señor poniendo su vida, porque Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, no me la quitan, sino yo mismo la ofrezco. Eso no nos dice que el Señor no tuvo una situación crítica para pasar o padecer. El Señor el jueves, un día antes de la crucifixión, está con sus discípulos, está tomando la comunión, está participando del lavamiento de pies y también está descubriendo el corazón de Judas, que se estaba alejando del corazón de Dios y que ya estaba listo para entregar a Jesús o traicionarlo. Jesús tiene un tiempo después de eso en oración en el Getsemaní. Y al estar en el Getsemaní, dice la Escritura que gruesas gotas de sudor mezcladas con sangre brotaban de la cabeza del Señor. Ese día temprano por la mañana llegan, aprenden al Señor los soldados del templo, los llevan ante el Sanedrín a la casa de uno de los principales sacerdotes de la ciudad, y entonces ejerce un juicio injusto. Y ahí, desde una noche anterior a la crucifixión, empieza una molestia, un dolor, una angustia, una aflicción para el cuerpo del Señor como persona, como ser humano. La Biblia nos dice que temprano por la mañana lo llevan ante Pilatos y ante las autoridades civiles y de gobierno para ser juzgado, porque el día viernes los judíos no podían sacrificar a nadie. Ahí empieza lo que es el tormento más cruel. Latigazo tras latigazo es puesto sobre el cuerpo de Jesús. Había caído sobre él 39 azotes, haciendo de él una llaga completa. Estaba su espalda destrozada, su pecho destrozado, su rostro destrozado, sus brazos destrozados, sus piernas destrozadas, porque cada latigazo que caía arrancaba literalmente la piel y la carne del Señor, destrozando músculos, destrozando tendones. La Biblia dice, no hay parecer en él ni hermosura para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra está presente todavía hasta el día de hoy. Sin embargo, horas más tarde el Señor es levantado en la cruz terrible del Calvario. 2 clavos horadaron cada una de sus manos, y un tercer clavo horada los pies del Maestro, para poder quedar puesto y expuesto a toda aquella multitud en aquella ocasión del viernes de crucifixión.
terrible acontecimiento. Y lo menciono porque para poder enseñar, para poder decir lo que quiero decir en este pasaje que leímos de base, queremos hablar acerca de bienaventurados los que sin ver han creído. Pero para poder creer sin ver, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Después la Escritura nos habla que el Señor es puesto en un sepulcro prestado, y allí está por 3 días. No pudieron limpiarlo, no pudieron quitarle la tierra, estaba completamente como lo bajaron de la cruz, envuelto en una sábana, y simplemente lo depositaron en aquel lugar de la sepultura. La Biblia dice que temprano, el 3er día, por la mañana, hubo un terremoto. Las tumbas fueron sacudidas, incluyendo la del Señor. La Biblia dice que fue removida la piedra. La Biblia declara que fue un ángel el que removió la piedra, pero aun si ni el terremoto ni el ángel hubieran removido la piedra, el Señor hubiera salido de la misma manera, porque Él había prometido resucitar al 3er día. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza de la resurrección de los muertos. Dice la Biblia que Jesús se le aparece a algunas personas que iban rumbo a Emaús, que es precisamente parte de este pasaje de Lucas 24, donde podemos entender esta situación. Los testigos de la resurrección no son creídos por los mismos apóstoles, por los mismos discípulos. Y entonces ahí surge la pregunta, o lo que será mi sermón o mi plática en esta ocasión. La Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Qué tengo que hacer para creer? Es la primera pregunta. Lo que significa ser escéptico es exactamente lo contrario a creer. Una persona escéptica es una persona que duda, que desconfía, duda y desconfía de la verdad, duda y desconfía de la eficiencia o la posibilidad de algo. Una persona escéptica está no creyendo a las creencias comúnmente admitidas, especialmente en lo que los creyentes en Cristo creemos o tenemos como base de nuestra fe. Entonces, una persona escéptica es una persona que no tiene la confianza suficiente en la verdad. Cuando la Biblia habla acerca de este pasaje donde Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer las cosas que han sucedido, es el Señor haciéndole ver a los discípulos la condición en la que estaban viviendo. Es el Señor haciéndole ver a los discípulos que la vida de fe tiene que ser una vida concreta, firme, estable, sólida. Sólida la vida de cada uno como creyente tiene que ser. La Biblia dice que Jesús aparece a los discípulos en San Juan capítulo 11, versículo 16. Y entre la primera aparición que Jesús hace, después de hablar con María y las otras mujeres, y también después de hablar con Cleofas y su amigo, los que iban a Emaús, y dice que mientras estaban escuchando a estos testigos de la resurrección, no les creyeron y siguieron sumergidos en duda, en temor, en inseguridad, en dolor. Y en el libro de Marcos dice que hasta estaban llorando, estaban entristecidos. Cuando en ese momento Jesús entra a la casa de donde están, y entonces se muestra a ellos y les dice: ¿quieren ver mis manos? ¿Quieren meter su mano en mi costado? Quiero que ustedes se den cuenta que soy una verdad. Quiero que se den cuenta que estoy vivo, que soy real. Quiero que se den cuenta que he resucitado. No tienen por qué estar en esa condición de turbación. Y entonces la Escritura dice que aquellos estaban pensando en su mente: este es un fantasma, este es un espíritu. Y Jesús le dice: ¿por qué piensan estas cosas? Para que ustedes
sepan que yo no soy un espíritu, invítenme a almorzar. Y le invitan a comer. Y en ese tiempo, en esa tercera visita o en esa tercera aparición del Señor después de la resurrección, no estaba Tomás. Cuando pasan 8 días, entonces dice la Biblia que están en la misma condición, pero ahora con un ánimo un poco más activo, más fuerte. Sin embargo, Tomás no estaba. Y cuando llega Tomás a la reunión, empiezan los discípulos a comentarle y a decirle, vinieron Marta, María Magdalena, la otra María, para decir que había resucitado. También vino Cleofas y otro de los hermanos que iba rumbo a Emaús y nos dijeron que había resucitado. Y a nosotros aquí en derredor, cuando estábamos hace 8 días atrás con el corazón afligido, se nos apareció y dijo, paz a vosotros. Y entonces la escritura dice que Tomás no les creyó. Qué tremendo este Tomás, ¿verdad? Por eso se le dice Tomás el incrédulo. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. La Biblia nos enseña que Jesús había comisionado a los discípulos en su primera aparición en la resurrección. Usted lo puede ver en Marcos capítulo 16. Les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Donde se pone en práctica la gran comisión, pero Tomás no estaba ahí. Cuando llegó entonces nuevamente Jesús, dice que encontró a los discípulos encerrados y entristecidos y dolidos por los judíos que los estaban oprimiendo. Y nuevamente el Señor les dice a aquellos hombres que necesitan tener confianza en Dios, que necesitan tener confianza en lo que han experimentado. Jesús viene. Nuevamente está en medio de los discípulos, atraviesa la pared o yo no sé qué es lo que ha sucedido acá, pero la Biblia dice, es necesario que ustedes sepan que el Cristo debía de padecer todas estas cosas antes de que entrara su gloria. Tenemos que tener paz. La Biblia dice, paz a vosotros. Las puertas cerradas, mis hermanos, no tienen problema, porque el Señor simple y sencillamente, que es todopoderoso, puede traspasar las paredes, puede traspasar las puertas. El poder del Señor resucitado se manifestó de esa manera poderosa para poder decir, yo soy real y verdadero. Pero el escepticismo, acuérdese, dice, duda y desconfía. La falta de fe es duda. No sé cuántos de nosotros tengamos falta de fe en nuestra vida o hayamos experimentado en algún momento determinado falta de convicción. Cuando Jesús opera, simplemente se despejan los temores. Los discípulos en la primera visita que recibieron de Jesús estaban llorosos, estaban con dificultad, no sabían qué iba a caminar con la comisión que el Señor nos ha dado. En esta segunda visita, 8 días después de la resurrección, Jesús viene y les vuelve a animar y les dice, lo que les encomendé de hacer la gran comisión, hay que hacerla. Los discípulos estaban entonces convencidos de que Jesús mismo era el que se había presentado los que sin ver creyeron. La gran comisión es otorgada a los discípulos.
El poder del Espíritu Santo, usted lo puede leer por ahí, dice, el Señor sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Y entonces ellos recibieron el poder del Señor en su vida. Y entonces Jesús les muestra sus manos y les dice, ¿quieren probar? No sé si será necesario que el Señor aparezca a nuestra vida y nosotros estemos dispuestos a probar que es el Señor. O nos mantendremos en una actitud de escepticismo y poder decir, no puede ser verdad, no puede ser una realidad. Simple y sencillamente no aceptamos esa palabra que se nos está dando. Jesús le mostró las manos en las dos ocasiones y sus costados, y los discípulos simplemente se gozaron. Miren lo que dice el capítulo 24 de Lucas, el verso 19. Dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron. Y empezaron a hablar de la historia que ya les he comentado. El pueblo estaba listo para poder recibir la palabra, pero no había una revelación de la palabra en los apóstoles hasta que el Señor se revela en su resurrección a ellos. Les dice, paz a vosotros, paz en medio de la tormenta, paz en medio de la confusión, paz en medio de la falta de fe, paz en medio de las malas noticias, paz en medio de la enfermedad. No sé si a usted le ha pasado, pero en este tiempo, en estos dos meses, yo he tenido una serie de situaciones donde he estado tratando de luchar con algunas cosas. Estoy hablando con un abogado y me da una noticia. Y me da la noticia tan fuerte y tan negativa que simple y sencillamente siento que mi fe se empieza a desmoronar. Cuando me está diciendo esto y esto va a suceder, yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pensar? Mientras lo estoy viendo, el abogado se me queda viendo también y me dice, ¿tiene alguna pregunta? Y le digo, no tengo preguntas. Pero en mi mente y en mi corazón yo sentía que mi fe estaba siendo bofeteada, estaba siendo golpeada. Ayer me tocó por primera vez ir al centro comercial y me dijeron, para poder entrar al centro comercial necesita cubrirse la boca. Y yo dije, ¿será que me voy a enfermar? ¿Será que algo extraño va a venir sobre mi vida? ¿Y qué si me enfermo? Como que la fe empieza a claudicar en medio de tanta cosa que escuchamos y vemos. No sé si a usted le pasó o le ha pasado, pero cuando le dicen, tenemos malas noticias, llegó el abogado, no el abogado, sino llegó el banquero con el cual estamos tratando para los asuntos de la iglesia, y me dice, pastor, usted necesita juntar $20,000 para que nosotros le podamos ayudar para los 250,000 que necesitan. Yo dije, malas noticias para nosotros, malas noticias para la iglesia, malas noticias para cada uno de los que somos parte de Corona de Vida. Entonces me entristecí un poco porque no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, cuando escuché la mala noticia, que sí me cimbró, yo dije dos cosas. Pero antes de decirle lo que yo dije, le dije al banquero, le dije, en este tiempo la iglesia no está viniendo al edificio. Estamos distanciados todos. Es muy difícil conseguir el dinero que usted requiere para que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer. Sin embargo, le voy a decir, pronto vamos a poder tenerle buenas noticias y vamos a poder trabajar con el proyecto que tenemos ya en mano. El banquero me dijo, pues cuando usted tenga los 20,000, ahí me habla. Yo lo voy a estar esperando. Nuevamente, haga de cuenta que me estaban golpeando
por ese asunto de mi fe y mi convicción, y me sentí turbado. Pero luego entendí algo. Probablemente el banquero no será quien será el que va a suplir la necesidad, sino que de otra manera Dios nos está impidiendo que tengamos alguna deuda, pensé yo, y eso me animó mi fe. Y dije, el Señor puede ser nuestro proveedor. Y en última instancia, si no tenemos cómo pagar, cerramos y nos vamos. ¿Verdad? Y usted dirá, qué fácil. ¿Qué cosas? ¿No? Pero le estoy diciendo que hay cosas que vienen y siembran nuestra fe, siembran nuestro corazón. Estaba teniendo, estoy hablando nada más lo que me ha pasado en 2 meses. En 2 semanas atrás empecé a tener un problema de salud y no me preocupaba tanto el estornudar o el toser, porque casi, gracias a Dios, en lo normal, pero sí me preocupaba que no podía comer bien. Y oiga, cuando no puedes comer bien, pues ya te preocupa. Bueno, por lo menos a mí, que me encanta comer. Entonces, ¿qué estará pasando? Tendré gastritis, tendré esto, tendré una úlcera, tendré que... Viene la duda y viene y ataca nuestra mente. Pero mis hermanos amados, Jesús mostró las manos a sus discípulos y le mostró el costado a sus discípulos y les dijo, ¿quieren probar que soy de verdad? ¿Quieren probar de que en verdad estoy vivo? Por eso, para mí, hermanos, es muy especial el poder decir, bienaventurados los que sin ver han creído. Nosotros no tuvimos el privilegio de estar vivos en el tiempo de Jesús, pero el Señor nos permite que en el tiempo que nosotros estamos vivos, Él puede estar vivo en nuestro corazón. Tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Paz en medio de la tormenta. Yo tengo que creer tengo que creer lo que Dios dice. Tengo que escuchar lo que Dios quiere que yo escuche. Tengo que escuchar mi interior y saber que mi interior me está diciendo, acércate a Dios, confía en Dios, busca a Dios. En días pasados escuché a un judío por la televisión maldecir a Dios y decir que Dios es una farsa y es una mentira, que él como judío cree que simplemente Dios no existe. Y para mí ese judío es un hombre falto de fe e irresponsable al estar lanzando esa blasfemia al aire. Pero déjeme decirle que es un demonio trabajando en su vida y en su corazón, porque nosotros tendremos que creer lo que Dios dice. Hace 3 semanas escuché a un predicador hablar y declarar una palabra de sanidad sobre el mundo. Al día siguiente, cuando él había dicho esto va a terminar y no terminó o sigue todo este proceso, empezaron a lanzarle ataques y a luchar contra él en los medios sociales. Hermanos amados, el hecho de que no suceda una cosa no quiere decir que no sea real. La Biblia dice que el Señor es poderoso. La Biblia dice que Dios es el sanador. La Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La Biblia dice que Él hace milagros. Y todo lo que el Señor dice, yo tengo que creerlo. Mire, un día estaba enseñando una clase a los niños y les estaba enseñando sobre Jonás. Y entonces yo estaba muy emocionado. Era un rancho en un ejido que se llama Hipólito, Coahuila. Y había un grupito como de 30 niños de todo el ranchito. Y estaba diciendo yo, y entonces Jonás es lanzado al mar. Y viene una gran ballena y se come a Jonás. Y uno de los chiquillos, como de unos 7, 6 añitos, se paró en medio del templo. Y dijo, ni le creo, hermano. Y se fue. Y se fue, tremendo chamaco. Años después, el muchacho está en la penitenciaría del estado por haber asesinado a alguien. Hermanos amados, tenemos que aprender a creer lo que Dios dice.
Si dice la Biblia que el pez se comió a Jonás, se lo comió. Nadie dijo amén. Basta de escuchar solamente lo que nos conviene. Basta de escuchar solamente malas noticias. Dejemos de escuchar las malas notas, hermano. Las pésimas noticias. No las escuche más. Tenemos que creer en lo que Dios hace. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Otra vez se lo voy a repetir. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ciertamente no vamos a probar nuestra fe o a hacer alguna tontería, pero que creemos que el Señor tiene el poder. Creemos que el Señor tiene el poder. También tenemos que creer que estamos en una condición de protección. El Señor nos protege. Protegió la vida de José, protegió la vida de Daniel. Se me traba la lengua. Protegió la vida de Jacob, protegió a todos los que han creído en él. Ahora, el hecho de que el Señor nos proteja no quiere decir que no estemos o que estemos exentos de algún peligro. Si usted se pone a investigar la vida de cada uno de estos apóstoles que estuvo ahí con Jesús, que se les apareció Jesús, que les mostró sus manos y su costado, cada uno de ellos murió trágicamente. Al que no cortaron por la mitad con un gran serrucho, lo crucificaron al revés, o lo crucificaron con pies arriba, o lo sepultaron, o lo mandaron en aceite. Oiga, hay una cosa tremenda. El único de los discípulos que murió de muerte natural fue Juan el amado. Pero nosotros tenemos que creer en la protección de Dios. Tenemos que creer que el Espíritu Santo nos guía. Eso es lo que tenemos que creer. Debo de creer lo que Dios dijo. Debo de creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Debo de creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Debo de creer que Jesús, al resucitar de los muertos, me da la oportunidad de tener nueva vida. Debo de creer que el Señor me permitirá resucitar con los muertos cuando Él aparezca en las nubes si estoy vivo. Y si estoy muerto, el Señor me permitirá resucitar con Él también. Debo de creer que mis pecados son perdonados. Debo de creer que su costado ha provisto sanidad para mi cuerpo. Otra vez se lo voy a decir. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El día pasado me habló un pastor y me dice, ¿cómo está Francisco? Le digo, bien, hermano. Y me dice, ¿te estás protegiendo? Le digo, sí, hermano, gracias. Dice, protégete con la sangre de Jesús, porque la sangre del Cordero Pascual liberó al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de Egipto de las plagas. Solamente la sangre de Cristo nos da la seguridad de protección. El Espíritu Santo nos guía y tenemos que creer en eso. Yo tengo que creer que tengo autoridad y tengo poder y tengo la gracia de Dios en mi vida. Hace unos días atrás también el pastor Kenneth Copeland dijo que en el nombre de Jesús se acaba el virus y la gente empezó a burlarse. Hicieron hasta un rap con lo que el pastor declaró en su predicación. Le hicieron burla, etc. Pero yo sigo creyendo que en el Señor tenemos autoridad. Sí se van a burlar, sí se van a causar desorden, pero mis amados hermanos, qué terrible va a ser esto. ¿En qué más tengo que creer? Que Jesús vive, aunque Tomás no lo haya querido ver. Tomás entonces, cuando recibe al Señor en esa visita, cuando Jesús visita donde están los discípulos y está Tomás, entonces Jesús se acerca con Tomás y le da una palmadita y le dice, ¿quieres meter los dedos en las manos? Come on.
o tu mano en el costado. La lanza, la herida que causaba era de unos cuantos centímetros, así es que se podía poner los dedos dentro de, ¿sí? Pero gracias a esa sangre, gracias a esa llaga, gracias a ese sacrificio, nosotros seguiremos creyendo que no necesitamos meter nuestras manos a sus heridas, sino creer. Tenemos una mente que necesita creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. La importancia de tener convicciones sólidas tiene que ver con lo que nosotros hemos adquirido. Miren, le voy a mencionar 2 o 3 cosas y espero que le puedan ser de utilidad a su vida. Tenemos una mente terrena y en ella estamos viviendo. Nuestras convicciones tienen que cambiar. Tenemos nuestra mente terrenal y queremos, claro, estar bien. No sé si alguno de ustedes en estos días de dificultad y de crisis ha dejado de comer. ¿No? ¿Por qué, hermanos? Si eso es algo terrenal, ya no coman. ¿O cuántos de ustedes han dejado de pagar los biles? ¿Por qué, hermanos? Hay que pagarlo. No nos pague, que al cabo Cristo ya viene. No, o sea, nos preocupamos, ¿cierto o no? Sí, porque si dejamos de pagar, aunque estemos en crisis, de todos modos nos van a cortar la luz, aunque el gobernador dijo que no. Pero tarde o temprano hay que sacar el billullo y pagarlo. Entonces tenemos una mente terrena y por eso vivimos en ella. También tenemos una expectativa errónea de nuestra fe en Cristo. Y yo estaba pensando, no sé usted, pero ¿cuántas personas hay que están más preocupadas por limpiarse después de ir al baño que de orar? Porque hasta se pelean en los supermercados por el papel higiénico. Gracias a Dios que ya hay. Pero si no hubiera, qué terrible, hermanos. Estamos más preocupados con una expectativa errónea. Ay, es que si no me limpio voy a oler feo. Si no me limpio, que ahí hay otras cosas. No me voy a meter más en problemas. Lo único que le quiero decir es que tenemos una expectativa errónea de nuestra vida y tenemos convicciones trastornadas. Si no lo veo, no lo voy a aceptar. Hasta que no pase todo esto, entonces voy a creer. Convicciones trastornadas. Si yo no lo hago, entonces algo no va a estar de esta manera o de aquella otra. Si yo no lo practico, entonces no va a suceder. Déjeme le pongo un ejemplo un poquito más claro. Las madres en la actualidad no escuchan el consejo de las abuelas. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía cuando teníamos a los niños pequeños: pónganles una bolita de algodón en el ombligo y luego fájenlo para que el ombligo se le meta, se vaya hacia adentro, y manténgalo así por algunos días. Y ahí andaban los chiquillos amarrados con las vendas, para no traer el ombligo así de botón de timbre de casa, ¿verdad? Entonces, mi mamá nos decía eso, mi suegra nos decía eso, y tratamos más o menos, creo que todos los muchachos tienen el ombligo para adentro. Pero cuando nacen los hijos de nuestros hijos y hablamos con las mamás de ellos, les recomendamos que le pusieran el algodoncito con la venda para que no estuvieran ombligones. Pues así no dice el internet, dijo una de las nueras. Ojalá que no me esté oyendo. Otra dijo: es que eso ya es antiguo, es anticuado, no se puede. El médico no lo recomienda. Es mejor que el ombligo se les vaya poniendo normal solo. Y nada, están los chamacos ya de 30 años y con el ombligote. Y luego no se ponen camisas. ¡Qué horror! El ombligo lo traen saltado
porque no siguieron un consejo antiguo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a que no vivimos en lo que está trastornado, en lo que yo pudiera considerar bueno o negativo. Debemos de creer en las verdades espirituales, debemos de creer en el valor de la fe, debemos de creer en la palabra de Dios, debemos de creer en la oración, debemos de creer que hay una esperanza después de la vida, debemos de creer que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios nos da convicciones, debemos de creer en eso, debemos de tener valores, principios, temor a Dios. En medio de todo esto, no puede ser que yo me esté peleando con alguien por comprar algo. No puede ser que yo esté ofendiendo a las autoridades. No puede ser que yo esté maldiciendo a Dios por cosas que suceden y que no tenemos control de ellas. 8 días después, el tiempo había pasado. Tomás no estuvo presente en aquel momento donde ahora estaba el Señor apareciéndole a los discípulos. El tiempo nos marca para la eternidad. ¿Cuál es nuestra decisión ahora de servir a Cristo? ¿Qué debo de creer para mantenerme en mi fe estable, manejando lo que Dios desea para nuestra vida? Hace un momento, cuando veníamos de camino, le pregunté a mi esposa, esta es una pregunta entre tú y yo. Si hoy iniciara la persecución de la iglesia, si hoy iniciara la persecución de la iglesia, ¿cuál sería tu reacción? Y ella me dice, depende de mis convicciones. Si soy un buen creyente, entonces voy a permanecer firme. Y si soy mal creyente, entonces voy a estar así, ambigua. Y le digo, no, dime tú cuál es tu convicción. Y se queda un ratito seria y dice, creo que permaneceré firme. Porque aquí no se va a tratar, mis hermanos, de lo que en un momento determinado yo considero si estoy bien o estoy mal. No, tú y yo tenemos que saber si estamos bien o estamos mal. Vamos a aguantar la presión espiritual y también la presión física, o nuestra fe va a estar tambaleante. Porque hoy, más bien mañana, todos tenemos que tener la mascarilla obligatoriamente. ¿Por cuántos días? Probablemente por un año. Alguien me dijo, pastor, ya mandé a hacer mis máscaras. Muy bien, qué bueno, porque esto va para largo. Bueno, está bien, cada quien. Yo no estoy diciendo no te la pongas, y te la pongas. Simplemente le estoy diciendo que mañana va a ser esto obligatorio. Pero también va a ser obligatorio que se ponga una vacuna contra el coronavirus. Y también va a ser obligatorio que aquellos que no usan la vacuna se identifiquen. Se fija cómo muy fácilmente el anticristo va a venir y va a decir, o te ponen la marca o no entras a la tienda a comprar papel de baño. Por eso yo tengo que tener convicciones sólidas, firmes, estables. Estamos preocupados por ciertos detalles, pero hay otros detalles en el mundo que nos dicen que el Señor está más cerca que cuando creímos. Y tenemos que tomar responsabilidad de nuestra fe y de nuestra convicción. Si mañana cierran la iglesia, bueno, eso lo cerraron hace un mes atrás. Sin embargo, la tenemos abierta. Vienen 10 personas porque es lo que permiten, pero la respuesta debiera de ser, necesitamos tener una fe sólida y firme. Dicen las autoridades, manténganse por Face Cream, o Face Life, o por todos los medios de comunicación, y así mantienen la iglesia. El gobierno sabe que la iglesia no le provoca miedo al gobierno. Porque nos dicen, cierren, cerramos. Póntelo, nos los ponemos. Quítatelo, nos los ponemos. El gobernador de la Florida dijo, se abren las playas, y allá van a las playas. Pero que
el problema no ha pasado. Sin embargo, la convicción de la gente es diferente. ¿Cuál es nuestra convicción? En 3 semanas nos van a dar la oportunidad de juntarnos de 50 personas o más, si todo va bien, en 3 semanas. ¿Cuántos creyentes creen que van a regresar a la iglesia? Si entran al Face, ven la proyección de la iglesia, todos despeinados, con lagañas, acostados. Entran, para que el pastor me mire, le dan like y pone un corazoncito que fluye así hacia arriba. Y luego ya se sigue durmiendo. Vean, pero ya siquiera descansé mi frustración. ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo activo mi fe? Confiando en lo que Dios dice de verdad. Activando la palabra de Dios en mi corazón. La Biblia dice, el Señor Jesucristo haciéndoles esta visita donde estaba Tomás, les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos quiere decir, oh gente que no piensa bien, no lo perciben bien. Son tardos para escuchar lo de los profetas. Les he enseñado desde Moisés hasta este tiempo y no lo han entendido. Las Sagradas Escrituras son nuestra norma de fe. No se puede conocer la verdad de Dios con el intelecto. Se tiene que conocer con el Espíritu. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia trae la revelación de Dios a nuestra vida. Si yo no la conozco, si yo no vivo en ella, mi fe simplemente no me permitirá creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tomás, ¿tú crees? Porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, Tomás, porque me ves creíste. Si no, no hubieras creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Necesitamos, hermanos, aprender que la mente, para poder entender al Señor Jesucristo, tiene que ser una mente renovada. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. Nadie podrá confiar en las promesas del Señor si no le conocemos. Este libro que nosotros conocemos como la Biblia es el libro más vendido del mundo. Muchas versiones, muchos idiomas, más vendido en el mundo, pero también es el más destruido. Hace 2 semanas un grupo de muchachas feministas en una manifestación estaban despedazando uno de ellos, rompiéndolo, lanzando sus hojas en toda la calle donde estaban manifestándose en su desacuerdo de que Dios no acepta su condición de pecado. Estaban despedazando la Biblia y tirándola. Eso no va a destruir la Biblia. Tampoco va a destruir el concepto que Dios tiene de ti como pecador. Un día uno de mis muchachos estaba rebelde conmigo, uno de mis hijos, y yo tenía una Biblia pequeña que quería mucho, y el chamaco, el muchacho, creyó que escondiéndome la Biblia me iba a hacer daño. En la casa hay muchas Biblias y aquí en la oficina hay muchas Biblias también. Pero no quedó ahí. Como yo lo regañé, lo puse en orden en unas cosas que estaba haciendo, vino y me sacó la Biblia y empezó a arrancarle hojas. Pues tú y la Biblia y bla, 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 bla. Y despedázala, no importa. Haz con ella lo que tú quieras, pero ella seguirá diciéndote que eres un pecador y que tienes que cambiar de vida y dejar la miseria donde estás viviendo. Es importante, mis hermanos, que sepan que la palabra de Dios no pasa, pero bienaventurados son los que sin ver creyeron. Los problemas y circunstancias de la tierra deben de ser enfrentados con convicciones de fe, no con miedo. Total, de algo se ha de morir la gente, ¿no cree? Déjeme terminar. Verso 36 del capítulo 24 dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37 dice: espantados y atemorizados se turbaron en su mente porque decían: vemos un fantasma. Pensaban que veían un espíritu.
Eso ya lo mencioné. En el verso 41, mire qué tremendo es. Llenos de gozo, ya se apareció, ha resucitado, nos enseñó las manos, nos enseñó el costado. ¿Y qué dice el verso 41? Llenos de gozo, no creían. Y no lo creían porque estaban maravillados. No puede ser cierto. ¡Qué increíble! Ahí están presentes, ahí está el Señor, ahí están las manos, ahí están los orificios. Y por el gozo no lo creían. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, y que usted y yo, cuando el Señor regrese, nos encuentre teniendo una buena relación con Él. Verso 44. Estas palabras, dice, os hablé. Es necesario que se cumpliese la Escritura, que Cristo padeciese y fuese crucificado y resucitara, que se predicase el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y lo más tremendo, hermanos, es que nosotros o los discípulos fueron testigos de todas estas cosas. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder creer en ti. Activa, Señor, nuestra fe. Activa, Señor, nuestro corazón. Activa, Señor, nuestra vida. Permite, Señor, que podamos ser creyentes de convicciones, creyentes con grande seguridad en lo que tú has hecho con nuestra vida. Permite, Señor, que tu mano y tu poder se manifiesten de una manera extraordinaria y gloriosa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos que, como dice la Escritura, aumenta nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a mantener una convicción fuerte y firme, Señor, de lo que te estamos pidiendo y de lo que estamos esperando. Dios maravilloso, esta mañana o en esta ocasión te pedimos que trates y trabajes con la profundidad de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios, gracias en esta ocasión por la oportunidad que nos das de bendecirte y glorificarte. Bendice a las personas que nos han seguido en casa a través de esta prédica en línea, y tu bendición sea abundante en el nombre precioso de Jesús. Amén. Déjeme decirle dos cosas. Quiero agradecer al hermano Ed en el estado de Utah, que está trabajando con nosotros para poder servir a la iglesia y a la comunidad en diferentes áreas, especialmente en el área del internet. Ellos nos han permitido tener un proyecto nuevo ahí en la página web de la iglesia. Kids, un programa para niños. Children Church o Kids of Heaven. Niños en el cielo, está por ahí en nuestra página web. El hermano Ed nos ha permitido la oportunidad de tenerlo ahí, gracias a la iglesia de Utah, que nos ha permitido utilizar sus materiales. Bendiciones, apreciamos mucho eso que ustedes hacen por nosotros. Gracias por estar ahí. Y por favor, mire, es muy fácil, vaya a corona-de-vida.org y luego usted entra a la página y ahí va a ver el material para los niños. Hay manualidades, está la lección bíblica en inglés, está también los versículos para memorizar y algunas otras actividades. La pastora este fin de semana puso algo hermoso ahí, una bonita historia que esperamos que usted pueda disfrutar. Así es que le invito para que vaya a nuestra página y síganos en las redes sociales, Corona de Vida, en Facebook. Por favor, vaya por ahí. Y síguenos también en el YouTube, Corona de Vida Church. Será una bendición el poder contar con sus vidas en nosotros. Agradecemos mucho también a las personas, a los hermanos que nos regalaron los juegos para los niños que ya tenemos en la parte de afuera, y también a todos los que están ayudándonos
a tener las hojas de Chiroc. Gracias por ello. Les invitamos que sigan con nosotros en las próximas presentaciones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima presentación de Corona de Vida.